Bienvenidos sean todos a un nuevo video en mi canal. Para los que están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y en este video, como ya leyeron el título, voy a realizar el análisis final a la desastrosa coronación de Miss Universe Chile 2023 rumbo a Miss Universo a realizarse a finales de año en El Salvador. Y pues les voy a dar mis impresiones, qué me parece la ganadora, si la veo o no con potencial para Miss Universo, qué me pareció esta gala, y yo quiero saber tus impresiones también, así que déjamelo saber en los comentarios, no sin antes recordarles que se suscriban, activen la campanita y me regalen un super like. Y no le vamos a dar larga a esta introducción y vamos a dar inicio. Daniel Ramos presenta. Inicio con el escenario, que definitivamente fue un desastre total. Se vio demasiado cutre, se vio horrible, unas telas negras colgando, una pantalla que hubiese preferido otra cosa, que hubiesen invertido mejor en una escenografía más bonita, más llamativa. Esto era peor que la reina del colegio donde yo estudiaba, peor que la reina de carnaval de mi barrio donde yo vivía. O sea, peor. Horrible, nefasto, definitivamente cutre. Aquí lo que falta es definitivamente alguien con imaginación. Si no tengo para invertir en un buen escenario, pues compro cartón piedra, me armo unos background arrechísimos y listo. Olvidamos el tema de las pantallas y de esas telas cutres y horribles. Y el escenario, el suelo, catastrófico, demasiado pequeño el lugar donde realizaron el concurso, el escenario muy pequeño, las chicas estaban allí como sardinas en lata, todas como muy juntitas, así que del 1 al 10 le doy un menos 5. Es momento de hablar del opening, que todas salieron vestidas iguales, uniformadas, con un mismo vestido, con brillo, era azul, un vestido bastante lindo, me encantó. Además que lucían muy bien en el escenario, el color siento que le quedaba bien a todas, el brillo, el show, el modelito sencillo pero que le quedaba súper bien. Lo que no me gustó, el opening. Ellas estaban allí como perdidas en el espacio. Esas niñas estaban como que ¿qué hago ahora? Di 2 pasos y ahora ¿cuál es el paso que viene a continuación? A la hora de dar como un círculo o de cambiar de posiciones, se tropezaban unas con otras. Un desastre total. Del 1 al 10 le doy menos 5 también. Posterior a esto vino el desfile en traje de baño, que la verdad yo no sé si ellas estaban desfilando para una diseñadora o cada quien llevó su vestido de baño. Esto no lo sé. Lo que sí es que de cierto modo esto puede beneficiar a algunas chicas, porque bueno, no todos los estilos de traje de baño le quedan a todas. Entonces, por este lado, bien, pero hubiese preferido un color uniforme para todas. Si cada quien iba a llevar su traje de baño, pídanle un color estándar: negro, azul, blanco, el color que fuera, pero un color estándar para todas. Eso sí, creo que lo hubiese cambiado, pero siento que cada quien de llevar su traje de baño, bueno, ve que les favorece, que la queda bien, uno enterizo, uno de 2 piezas. Ahí a elección de cada candidata. Lo que sí tengo que hablar es del performance que tenían para la salida de cada candidata. Y la verdad, nefasto, barato, balurdo. Quisieron copiar al Miss Universo del año de Alicia Machado, donde ellas salían con los lentes, los flashes, la cosa. Pero esta vez muy moderno, con teléfonos. Y los teléfonos tenían una luz que prendía, pero esto se veía barato, se veía cutre. Además de esto, las pésimas, terribles pasarelas de las candidatas, cuerpos no trabajados. Y cuando hablo de cuerpos no trabajados, no es de 90, 60, 90. No estoy hablando, no me confunda. No estoy hablando de un cuerpo perfecto. Estoy hablando de un cuerpo tonificado, de un cuerpo que fue al gimnasio. No importa si usted mide 90, 60, 90, eso no importa. A mí no me interesa cuánto pesa usted. Me interesa es si el cuerpo está trabajado, tonificado. Si usted le dio con fuerza en el gimnasio, pues esos cuerpos como que nunca pasaron por el gimnasio. Las pasarelas terribles
horribles esas niñas para dar una vuelta, complicadísimas para posar al final de la pasarela. No. -10 le doy a este desfile de traje de baño. En el caso de Celeste Biel, la nueva Miss Universe Chile 2023, en este desfile de traje de baño debo decir que su pasarela fatal, no me gustó para nada. Incluso pensé que ella estaba caminando en la sala de su casa, que estaba yendo a la panadería, menos en un concurso de belleza, menos en un escenario como el Miss Universe Chile. Le falta muchísima proyección, le falta muchísimo desparpajo, porque eso es lo que vemos en una pasarela en traje de baño: desparpajo, risas, coqueteo, tal, cinturazo, tal, una pisada firme. No vi nada de eso en su pasarela. Luego del desfile en traje de baño pudimos ver a las chicas sobre el escenario en el desfile de traje de gala, y por supuesto todas las candidatas parecían vestidas de un mismo diseñador, porque todos los vestidos parecían hermanos. Muchas chicas utilizaron este estilo de capas que llevan en la parte de atrás. Yo las bauticé como las capas voladoras. Entonces muchas chicas tenían capas y andaban dando capazos en el escenario, capa y capa y capa y capa. Entonces un vestido que me llamara la atención y que yo dijera, ¡ay, algo distinto! Pues no. Todos los vestidos parecían hermanos, parecían de una colección. No me gustó para nada, no había ni siquiera un diseño personalizado, algo diferente, algo que me mostrara y yo dijera, wow, me sorprende. No. Pero, sí, yo debo acotar que el vestido de la ganadora me gustó muchísimo. Siento que lució en el escenario un color que le resaltaba, el diseño me gustó bastante, se veía guapa, se veía bella, me gustó cómo se le veía el estilismo, se veía reina, vamos a decirlo así. Luego del desfile en traje de baño fue nombrado el top 11 y por supuesto después de este top 11 las chicas dieron un speech muy parecido, no, igual a lo que sucedió en el Miss Universe Argentina, donde cada una dijo por qué quería ganar o algo así parecido, pues cosa que me parece irrelevante porque es algo que ya tienen caletreado. Entonces, si es algo que tú te traes aprendido, ¿para qué yo voy a analizar eso? Pues no. No, si es algo, una pregunta en caliente en el escenario todavía, pero no. Algo aprendido así no me gusta. Luego de esto vino el top 5, que también dio un speech. No fue una pregunta como lo hizo saber la animadora, porque que tú hagas una pregunta y el resto de las candidatas estén escuchando lo que dice la primera candidata y ya cuando llegas a la última, por supuesto ya sabe lo que va a decir. Ya tiene una respuesta mejor formulada. Entonces, ¿de qué vale evaluar estos speech en vez de preguntas? De nada, no me sirve de absolutamente nada. Porque no es competente, no es competencia, no le da ese sabor, ese furor de qué va a responder esta, qué va a responder la otra, sino que ya tú sabes más o menos lo que va a responder las demás, porque ya han escuchado la respuesta de sus compañeras anteriormente. Entonces, de nada sirve evaluar esta parte. Después de este top 5, obviamente pudimos conocer quién es la nueva Miss Universe Chile 2023 rumbo a Miss Universo a celebrarse el 18 de noviembre en El Salvador. Y ella fue la representante de comunidad extranjera. Ella es Celeste Biel, una joven de 23 años y que está cursando estudios en relaciones públicas. Y también es hija de Miss Chile Mundo 1992, Paola Caballero. Y esta, por supuesto, su madre participó en el Miss Mundo 92 en Sudáfrica. Y por supuesto viene de una familia de reinas de belleza. Ella incluso comenta que participó en el Miss Universe Chile por una tradición familiar, por seguir esta tradición que ha iniciado la madre, y me parece bastante bien que siga estos pasos porque además es una chica súper guapa y con potencial para concursos de belleza, pero que le falta mucho por trabajar para ir como una fuerte candidata para Miss Universo, porque después de tener una gran candidata como Sofía de Pasier en Miss Universo que no obtuvo clasificación, tener una candidata de este calibre,
hay que trabajárselo mucho, señores. Hay que trabajárselo mucho. La chica tiene potencial, tiene la madera, es guapa, tiene un rostro muy lindo y comercial. ¿Qué hay que hacer con ella? Estilizarla, montarla, un buen cabello, un buen maquillaje, llevarla al siguiente nivel, que veamos a una reinota, a una mujer que me deje sin aliento. Pues eso hay que buscar, un buen look que la haga destacar sin perder su personalidad. Ojo, la pasarela, obviamente la pasarela hay que trabajarla a montón, porque esta niña está crudita, como diríamos en Venezuela. Ella está prácticamente en cero y hay que trabajar esa proyección en el escenario. Y lo demás, bueno, poco a poco ajustando detalles en los outfits que va a llevar a Miss Universo, en la oratoria. Me gustó la nueva Miss Universe Chile, me gustó porque ganó la belleza. Lo demás se puede arreglar de aquí a noviembre, pero que empiece ya. Que empiece ya, porque la competencia está dura, sobre todo las asiáticas. Así que, mi amor, a trabajar desde el minuto cero. Yo quiero saber si te gustó o no te gustó esta reina. Pues déjamelo saber en los comentarios. Del 1 al 10 a la reina, por belleza, yo le doy un 7. Está guapísima. Al concurso del 1 al 10 le doy menos 40. Definitivamente desastroso, catastrófico, horrible, improvisado. No me gustó para nada. Creo que en ediciones pasadas han hecho, entre comillas, mejores ediciones del Miss Universe Chile. Es el mismo que organiza el Miss Universe Argentina. Y el Miss Universe Argentina estuvo, entre comillas, mejor que lo que vimos en Chile, que definitivamente ni una feria de pueblo hace este tipo de eventos tan terribles y nefastos. Si a ti te gustó o no te gustó el evento, pues déjamelo saber en los comentarios. No olvides que te debes suscribir a este canal para seguir viendo más videos, para que te avise, y activar la campanita para que te avise cada vez que yo subo nuevos videos, porque tengo videos nuevos casi que todos los días, casi que todas las semanas. Así que también no olviden seguirnos en nuestro podcast Todo Más Todo en Spotify, también aquí en YouTube, y seguirme en Instagram como @soydanielramos, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.